¿Fue tan malo el final del manga de Shingeki no Kyojin? Sí y no. A ver, fue un final diferente a lo que se esperaba. Y es que el final de una historia no tiene que ser el final de todos los conflictos que se desarrollen en el mundo donde transcurre esta historia. Es más, dentro de un mundo ficticio bien desarrollado se puede entender que el lore amplio que existe no gira 100% alrededor del protagonista. Va, bien, eso creo yo. En todo caso, las vidas de los demás personajes siguen su flujo después de que esta historia termina. Los amigos, los familiares, el amor, el rencor, el odio, las cosas siguen su curso. Una vez que morimos, solo quedan las marcas de lo que fuimos en quienes más afectamos en la vida. Por un tiempo. Pero, ¿qué pasa cuando los que afectamos no son solo unas cuantas personas, sino a todas las culturas existentes y por existir? Y las marcas que dejamos son las huellas de gigantes que aplastaron los hogares y a los seres queridos que teníamos. De una forma bastante brutal. Así como lo hizo Eren en su momento con el retumbar. Claro que bueno, esto no fue una buena huella en la historia de la humanidad. ¿Hay buenas huellas en la historia de la humanidad? Bueno, sí. Capaz que no. En todo caso, es un ejemplo más de lo que estamos viendo acá. Ejemplo de cómo una acción puede desencadenar en algo más grande a futuro y en algo más peligroso. El odio y la venganza en forma de un ataque masivo a la descendencia de la Isla Paraíso. Ya desde el inicio del anime se puede ver que en este mundo el rencor es una fuerza primaria y fundamental. Desde un niño a quien se le arrebató toda su familia a manos de los titanes, hasta el odio a una raza por un único antepasado que fue tanto bastardeado como tomado como un mártir. Y finalmente, el propio Eren, quien termina compartiendo el mismo destino que Ymir en la historia de Shingeki no Kyojin, siendo considerado por el lado de Paraíso como un héroe, un prócer y un genocida y demonio por el resto de la humanidad. Actualmente el final de la serie está siendo emitido y hay muchas expectativas en que si, así como en algunos casos, el final de un anime es cambiado por H o por B, ya sea por falta de tiempo para animar una historia y terminar recortando la historia y cambiando levemente algunas cosas y dejando cosas importantes fuera, como en el caso de The Promised Neverland, ay Dios. Por un lado mi pronunciación es mala y por otro, ¿qué hicieron con esa historia? ¿Qué le hicieron a ese pobre anime, a ese pobre manga? Por favor, alguien hágame olvidar eso. O tal vez para crear un final mejor que en el que el manga se expuso, ya sea por falta de tiempo del mangaka para hacer lo que él deseaba o porque a la gente directamente no les gustó y el estudio prefiere chuparle las medias a los fans. Pero yendo a una interpretación de lo que puede, y digo, puede entenderse como uno de los mensajes que pueden estar transmitiéndonos el final del manga, además de los valores de los que se nos hablan, las referencias a la Segunda Guerra Mundial y al genocidio judío, también nos puede estar planteando sobre el problema de la permanencia del odio. Este es considerado como una de las pasiones, así como el amor, un elemento de la naturaleza humana que nos guía más allá de la lógica. Todos somos atravesados de alguna forma por esta, y en el mundo de Shingeki no Kyojin se podría decir que es una de las más evidentes que se ve. Hasta podríamos decir que hay personajes que representan el odio y personajes que representan el amor. Desde el odio que Eren siente por los titanes al inicio del anime, antes de siquiera ver cómo eran por sus propios ojos, hasta el final donde, a pesar de la crisis ocasionada por el retumbar, el pueblo de Marley sigue atacando de forma verbal y amenazando a los pocos serbianos que quedan. En pocas palabras, en este anime el odio está siempre presente. ¿Qué genera este odio? Los serbianos son los descendientes de una raza antigua que tenía el poder de controlar la materia a partir de la transformación de sus cuerpos en los titanes. Este poder fue utilizado por el rey Fritz para la conquista y el control del mundo, volviéndose una potencia mundial. ¿Este es el origen de este odio? Según se puede entender por algunas posturas filosóficas, el odio no nace de la nada. Viene de los actos de una entidad hacia otra, o simplemente de unas diferencias ideológicas que nos llevan a un conflicto directo. El odio se puede desarrollar y aumentar en circunstancias adecuadas. En Shingeki no Kyojin vemos el hambre incontrolable de los titanes
que hace que los personajes como Eren sientan un odio hacia estos titanes que solo están actuando por una orden o impulso que puede ser considerado como algo natural. Es lo mismo que odiar a los mosquitos porque te piquen. Esta acción de los titanes también puede generar miedo, como en el caso de Shane, Connie o Sasha, o en personajes que nunca vieron un titán como los habitantes de las ciudades internas. Así como nosotros tendríamos miedo de un oso, a pesar de que jamás en la vida hayamos visto un oso o pisado un bosque donde puede llegar a haber un oso. Un miedo que puede ser considerado la justificación del odio. Esto puede hacer que las personas se vuelvan hostiles contra estos elementos que nunca los afectaban. Así como los marlianos marginaban a los erdianos y se preparaban para una guerra contra Paraíso, quienes ni siquiera estaban enterados de su existencia hasta donde ellos sabían. En la historia de la humanidad se puede presentar esto como la Guerra Fría, en donde el miedo a un ataque hizo que Estados Unidos y la Unión Soviética se prepararan para una guerra que nunca llegó, o al menos hasta donde nosotros sabemos. Teorías conspirativas. Otra cosa que podemos ver al final del manga es que a pesar de la derrota de la humanidad contra Paraíso, estos deciden, como en la Guerra Fría, preparar sus fuerzas armadas para un enfrentamiento futuro si esto llega a ser necesario, ya que al no eliminar a toda la humanidad, solo dejando una pequeña porción de estos, se puede albergar una pequeña porción también de resentimiento hacia el causante del retumbar, que luego se convertiría en un odio hacia la raza nuevamente. Al final del manga podemos ver que como todo lo que queda de la humanidad es una pequeña parte desdichada y que además muere de hambre y por la enfermedad, por la falta de recursos, la única nación estable que queda es Paraíso. De cierta forma pueden ser considerados los culpables de todo lo ocurrido, aunque así como no podemos culpar a Alemania de lo que hizo en su momento Hitler, no podemos culpar a Paraíso por lo hecho por Eren. Sí, a la facción llegarista, claro. Sin embargo, ya se plantó la semilla del odio hacia esta nación. El final del manga nos muestra cómo Mikasa enterró la cabeza de Eren en el árbol en el que éste solía descansar cuando era niño, el mismo lugar donde empezó el manga y la historia de este chico. Podemos ver que hay una lápida y que Mikasa conserva la bufanda que Eren le regaló. Esta descansa junto a la tumba y su bufanda característica se empieza a caer de su cuello. De repente un ave, que la mayoría considera que es la reencarnación de Eren, baja y toma la bufanda para acomodársela y luego emprende vuelo libre en el cielo como el mismo Eren anhelaba. Fin. O eso creíamos al principio. Casi un mes después se dieron a conocer por el mismo autor en la entrega de la edición del volumen 34, el volumen final del manga, unas páginas extras de este final, y esto desató el odio de los fans, claro. Estas páginas nos muestran una conversación entre Mikasa e Ymir, en donde Mikasa, a pesar de compartir la pena de la vida que vivió Ymir, también le agradece por haberla llevado hasta ese punto de su propia vida y al mismo tiempo se despide de ella para siempre, medio como diciéndonos que Ymir de cierta forma fue la que organizó todos los eventos para que ocurrieran así como ocurrieron. Por otro lado, estas páginas nos muestran que al final de esto, algunos personajes como Mikasa siguieron sus vidas y a pesar de haberse casado y tener hijos, aún seguía amando y visitando la tumba de Eren. Posteriormente se muestra una secuencia de imágenes en el tiempo de cómo este lugar se va desarrollando, hasta el punto en el que una nación enemiga ataca de nuevo la isla Paraíso, y por lo que se ve, erradica a la civilización de esta isla, solo quedando el mismo árbol más crecido en donde yace la tumba de Eren. Finalmente, se puede ver como un niño que camina junto a su perro por las ruinas de lo que alguna vez fue el pueblo de Eren en Shiganshina, encuentra este árbol, tan viejo como la historia misma. En él se ve una deformación en el tronco y una abertura que recuerda al pozo de Ymir, dándonos a entender que de alguna forma una historia semejante estaba por nacer. Este es el final que tanta controversia generó en internet, que es malo porque casaron a Jen y a Mikasa, no se ve realmente que sea Jen, solamente se intuye por el corte de pelo, podría ser Connie con el pelo más largo, podría ser un cualquiera como el que embarazó a Historia, que es malo porque es apresurado, es algo apresurado, sí, eso no te lo niego. Pudieron haber agregado 1, 2 o 3 capítulos más para acomodar mejor todos los hechos finales.
que no está justificado que el árbol tenga el poder del titán, si es una referencia al mito del gigante Mimir de la cultura nórdica, estamos hablando de que el gusano que estaba dentro de la cabeza de Eren, que le dio el poder a Ymir, sería como el mismo gigante que le dio el poder de omnisapiencia a Odín. Esto podría significar que no es necesario que el gusano muera si el resto mueren, ya que es una entidad divina. ¿Que por qué volverían a atacar Paraíso? Esto es de lo que hablé hace un rato. La filósofa Ana Carrasco Conde, especialista en el idealismo alemán y el romanticismo, dice: apenas son necesarias 2 gotas del más destilado odio para lograr verter millones de lágrimas, sean estas de ira, envidia, dolor, sufrimiento o injusticia. Quiere decir que con una leve presencia de este sentimiento en un pueblo arrasado casi en su totalidad por una amenaza mayor y segregación, se puede expandir e intensificar trascendiendo la raíz principal de este odio hacia algo general, hacia la raza, por ejemplo, hasta el punto de tomar acciones contra una cultura que solo comparte el nombre y la historia con sus ancestros, quienes fueron los responsables de la creación de este odio. Ya todos los responsables de los eventos están muertos para el momento en que las naciones exteriores atacan Paraíso. Y la prueba de esto es que muestra en el funeral de Mikasa, uno de los miembros, podríamos decir, más jóvenes de toda esta historia, si no contamos a los niños Gaby y Falco. Aristóteles veía el odio como un deseo de aniquilación de un objeto que es incurable por el tiempo. Quiere decir que para la perspectiva del que siente la emoción, la nación de Paraíso sigue siendo la misma que atacó en su momento y que nunca va a cambiar. En cuanto tenga la oportunidad, volverá a amenazar a la humanidad. O cuando vuelva a tener el poder del titán, va a volver a desatar el caos en el mundo. No importa que esto no se haya visto en mucho tiempo, hay que prevenir, ya que estos cometerán los mismos actos. Parte de esto se ve en el niño de la isla Paraíso, que vuelve a encontrar el árbol donde yacía la tumba de Eren. Entonces tenemos un intento de hacernos entender que el rencor evoluciona hasta volverse un odio que llevó a la aniquilación de una sociedad entera, responsable del dolor y sufrimiento que vivieron sus ancestros. Sin embargo, como ya dije, estos no son los responsables de estos actos. El odio nos puede llevar a actuar de manera irracional y hasta volvernos peores que el objeto de nuestro odio. Dañar a inocentes o crear cosas impresionantes para dar fin a este odio. Teniendo en cuenta esto, ¿fue el final del manga tan malo? La verdad, visto desde esta perspectiva, quizás no es un final trágico o apocalíptico como uno esperaba. Sin embargo, cumple una función. Nos hace ver que el rencor y el miedo van de la mano, que la humanidad no puede cambiar y que nuestros pecados se pagan de una manera u otra. Todo vuelve. Como escribían algunas adolescentes rencorosas allá por el 2012 después de una metida de cuernos. O algo así. O capaz que de nuevo yo me pasé con las tazas de café y ya estoy flasheando de más. ¿Ustedes qué creen? ¿Fue tan malo el final del manga? ¿Fue un final bien o un final mal? ¿O un final y basta? ¿Creen que MAPPA anime el final de esta misma forma? ¿O lo cambie de alguna forma?